La especie más débil. La cámara del Consejo Galáctico se extendía a lo largo de 3 kilómetros de reluciente cristal y metal, con sus imponentes muros decorados con los orgullosos estandartes de 1000 mundos civilizados. El embajador Krexar, del Imperio Sapiriano, se encontraba en el podio central, con los antebrazos gesticulando dramáticamente mientras las pantallas holográficas mostraban detalladas evaluaciones militares. Los delegados reunidos, de cientos de especies, observaban con distintos grados de interés y diversión. Honorables representantes, la voz de Krexar resonó por la matriz de traducción, llegando a cada rincón de la vasta cámara. Hoy hablamos de la última petición de membresía plena de la especie que se autodenomina humana. La forma en que pronunció la palabra la hizo sonar desagradable. Varios delegados parlotearon en lo que parecía una risa entre los de su especie. La pantalla holográfica cambió para mostrar la Tierra, una canica azul girando lentamente en el espacio. Luego aparecieron los propios humanos, criaturas bípedas de piel suave, sin armas naturales y con los ojos ubicados vulnerablemente en la parte frontal de la cabeza como animales de presa. Los sapirianos habían realizado su estudio hacía 3 años estándar, y los resultados fueron francamente vergonzosos. Evaluación física, continuó Krexar, mostrando escaneos detallados. Altura promedio, 1.7 metros, peso, 70 kilogramos, sin blindaje natural, sin glándulas tóxicas, sin capacidad de proyección de energía. Sus huesos están hechos de carbonato de calcio, una sustancia tan frágil que nuestros niños la usan para ejercicios recreativos de frenado. El delegado Morfeo, cuyo cuerpo cristalino refractaba la luz de la cámara en arcoíris danzantes, proyectó sus pensamientos directamente en la matriz de traducción. Su densidad muscular se lee como aproximadamente 1/3 de la de un ciudadano galáctico estándar. ¿Cómo soportan siquiera su propio peso corporal? Con gran dificultad, al parecer, respondió Carr, mostrando imágenes de humanos realizando lo que su especie llamaba ejercicio. Los delegados reunidos observaron fascinados cómo los humanos luchaban por levantar barras de metal, corrían distancias cortas antes de agotarse y realizaban proezas de fuerza que no desafiarían a un bebé sahariano. Observen a sus supuestos atletas, sus máximos exponentes. Un obrero de la construcción sapiriano muestra capacidades físicas superiores. La embajadora Beltar del colectivo insectoide habló a continuación, con el chasquido de sus mandíbulas al ritmo de sus palabras. ¿Y su tecnología? Sin duda, una especie lo suficientemente avanzada como para viajar entre estrellas posee armas dignas de respeto. La pantalla cambió para mostrar equipo militar humano, armas de proyectiles que disparaban pequeñas balas metálicas, explosivos que requerían ignición química, vehículos que aún utilizaban motores de combustión primitivos. La cámara se llenó con el equivalente alienígena a una risita disimulada. Su nave de guerra más avanzada, anunció Krexar, destacando un destructor humano, porta armas que difícilmente penetrarían la armadura personal de un soldado de infantería sapiriano. Sus cazas más rápidos se mueven a velocidades que nuestras naves de carga consideran insuficientes para una entrada atmosférica adecuada. El anciano Seprech, de los antiguos mundos natales, se inclinó hacia adelante en su enorme trono. Sus 1000 años de experiencia eran evidentes en cada palabra. Quizás sus capacidades mentales compensan estas deficiencias. Esperaba que no preguntaras, dijo Carr, mostrando los datos de la evaluación cognitiva. Sus cerebros funcionan con impulsos eléctricos generados por la química orgánica. Sin procesamiento cuántico, sin flujos de conciencia paralelos. Solo pueden concentrarse en una tarea a la vez, y sus bancos de memoria requieren un mantenimiento inconsciente periódico al que llaman sueño durante 8 horas de cada 24. La risa que brotó de la cámara ya no era cortés. Incluso los representantes, habitualmente estoicos, de los colectivos de máquinas transmitían señales de diversión a través de sus redes de comunicación. Tienen un dicho, continuó Krexar, claramente disfrutando. La pluma es más poderosa que la espada. Literalmente creen que los instrumentos de escritura superan en importancia a las armas militares. Sus mayores logros incluyen el descubrimiento de que el universo se está expandiendo, algo que nuestros antepasados sabían antes de que lográramos los viajes interestelares y la división de partículas atómicas para crear explosiones apenas lo suficientemente potentes como para destruir una sola ciudad. El delegado Borak de los clanes guerreros, cuya especie había conquistado 17 sistemas estelares mediante pura fuerza militar, se irguió hasta sus 3 metros de altura.
Seguramente esto es algún tipo de gesto. Ninguna especie esta semana podría lograr el vuelo espacial sin ayuda externa. ¿Quién los ayudó? ¿Qué raza protectora elevó a estos humanos? Esa es la parte realmente divertida, dijo Krexar, con un tono aún más condescendiente. Nadie. Lo hicieron ellos mismos. Les tomó solo 66 años desde que consiguieron el primer vuelo propulsado hasta aterrizar en su propia luna. Lograron lo que la mayoría de las especies tardan siglos en lograr a pesar de no tener ninguna ventaja natural. Imposible, declaró Fortak. La probabilidad estadística de un avance tan rápido para una especie con sus limitaciones se acerca a cero. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Krexar, extendiendo los 4 brazos. Estos humanos han presentado una petición formal para ser miembros del Consejo Galáctico, incluyendo una solicitud de privilegios de alianza defensiva. Quieren que los protejamos de posibles especies hostiles mientras que ellos solo aportan su divertida presencia. La pantalla mostraba mensajes diplomáticos humanos traducidos a los diversos idiomas galácticos. Sus peticiones eran formales, educadas y casi desgarradoramente ingenuas. Ofrecían cooperación tecnológica, intercambio cultural y algo que llamaban la perspectiva humana en los asuntos galácticos. El embajador Melar de las Repúblicas Acuáticas habló a través de su esfera de comunicación llena de agu. ¿Qué dicen sus líderes militares sobre sus capacidades? Seguramente, deben comprender su posición en relación con las fuerzas galácticas estándar. Su estructura militar está fragmentada en cientos de organizaciones independientes, basadas en las regiones geográficas de su planeta. Krexar explicó, no han librado una guerra verdaderamente unificada en más de 50 años estándar. La mayoría de sus fuerzas están entrenadas para conflictos contra otros humanos utilizando su tecnología primitiva. Cuando les preguntamos sobre su unidad militar más poderosa, nos informaron sobre algo llamado Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La pantalla mostraba imágenes de marines humanos en entrenamiento. Se arrastraban por el barro, trepaban obstáculos y realizaban ejercicios que parecían agotadores para sus estándares, pero que no desafiarían a un niño sahariano. Su equipo era ridículamente primitivo: armas de proyectiles de propulsión química, armaduras de tela y dispositivos de comunicación que requerían radiación electromagnética para funcionar. Sus fuerzas de élite requieren vehículos mecánicos para transportarse a una velocidad superior a la que alcanzan al correr. Krexar continuó, se comunican mediante sonidos con sus aparatos respiratorios y dependen de herramientas externas para casi todas las tareas. Ni siquiera pueden ver en la oscuridad total sin fuentes de luz artificial. El representante Klesmore, de las mentes de la colmena, compartió las ideas colectivas de su especie. Su debilidad nos resulta casi ofensiva. ¿Cómo sobreviven en su propio planeta con tales limitaciones? ¿A qué depredadores ápices se enfrentan? Ese es otro aspecto entretenido, dijo Krexar. Hablando de la fauna terrestre, los depredadores más peligrosos de su planeta son en realidad criaturas bastante pequeñas, llamadas tigres, que pesan solo 200 kilogramos. Osos que apenas pesan 400 kilogramos. Tiburones que pasan toda su vida nadando en el agua porque no pueden sobrevivir en tierra. Y estos animales matan humanos con frecuencia. La cámara estalló de incredulidad. Un depredador de 400 kilogramos se consideraba una molestia menor para los estándares galácticos. La mayoría de las especies de carenados espaciales habían evolucionado de mundos donde estas criaturas eran presas. Cuentan historias de humanos luchando contra tigres solitarios y consideran legendario cuando el humano sobrevive. Krexar añadió, han construido toda su civilización escondiéndose de la fauna de su propio planeta en lugar de dominarla. La antigua voz del anciano Cepra llenó la cámara. Esto no tiene precedentes. Nunca en la historia de la civilización galáctica nos hemos encontrado con una especie tan inadecuada para ser miembro. Su petición debería ser denegada de inmediato. De acuerdo, dijo Borak. Aceptar una especie tan débil rebajaría los estándares de todo el Consejo. Otras razas primitivas podrían empezar a pensar. Merecen representación. Sin embargo, el embajador Beltar intervino. Su rápido desarrollo tecnológico sugiere algún tipo de potencial oculto. Quizás deberíamos ofrecerles un protectorado en lugar de la membresía completa. Podrían servir como una curiosidad divertida mientras estudiamos sus inusuales patrones de desarrollo. De ninguna manera,
declaró Krexar con firmeza. Otorgar cualquier tipo de estatus oficial a una especie tan débil sería visto como una burla por nuestros enemigos. Imaginen si los clanes devastadores descubrieran que hemos aceptado seres que ni siquiera podrían derrotar a los pequeños depredadores de su propio planeta. Nos convertiríamos en el hazmerreír de toda la galaxia. El debate continuó durante 2 horas más, pero la conclusión fue inevitable. La votación fue unánime entre las principales potencias, con solo unas pocas especies menores absteniéndose. La petición de la humanidad de ser miembro del Consejo Galáctico fue denegada. Más que denegada, fue rechazada con lo que solo podría describirse como prejuicio. La respuesta oficial transmitida al gobierno de la Tierra fue breve y desdeñosa. El Consejo Galáctico ha revisado su solicitud de membresía. Tras una cuidadosa consideración de las capacidades de su especie, hemos determinado que no cumplen con los estándares mínimos para una civilización galáctica. Recomendamos centrarse en el desarrollo planetario interno durante aproximadamente 500 años estándar antes de volver a enviar su solicitud. Le deseamos éxito en su evolución futura. Lo que el Consejo Galáctico no incluyó en su respuesta fue la decisión real tomada en las sesiones a puerta cerrada posteriores. La humanidad sería clasificada como una curiosidad protegida, una especie demasiado débil para representar una amenaza, pero demasiado interesante para ignorarla por completo. Se establecería una estación de monitoreo en su sistema solar, camuflada como un puesto de investigación, para observar su desarrollo y garantizar que ninguna especie hostil descubriera su ubicación. La lógica era sólida desde la perspectiva del Consejo. Los humanos eran tan evidentemente inofensivos que protegerlos prácticamente no requería recursos, y su rápido desarrollo tecnológico los hacía dignos de estudio. Quizás en unos pocos siglos, podrían convertirse en algo parecido a una especie galáctica propiamente dicha. 3 días después de la decisión del Consejo, comenzó la construcción de la estación de monitoreo. Un pequeño equipo de científicos y sistemas automatizados se posicionó en el límite del sistema de almas, listos para observar el continuo desarrollo de la humanidad desde una distancia segura. Ninguno de ellos se molestó en estudiar la historia humana en detalle. No les interesaba aprender sobre conceptos humanos como la guerra no convencional, las tácticas asimétricas o la inquebrantable determinación. No investigaban dichos humanos como, no es el tamaño del perro en la pelea. Es el tamaño de la pelea en el perro. Y lo más importante, nunca analizaron con atención la única información que debería haberles hecho reflexionar. En todas sus evaluaciones de las capacidades militares humanas, se habían centrado en la tecnología, la fuerza física y las tácticas convencionales. Habían pasado por alto por completo el factor más importante en cualquier evaluación militar, el espíritu guerrero de la especie evaluada. El Consejo Galáctico acababa de cometer el mayor error en sus 10.000 años de historia, pero no se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. El invitado inesperado. 2 años estándar después del rechazo desdeñoso del Consejo Galáctico a la solicitud de membresía de la humanidad, la estación de monitoreo en el límite del sistema Saúl se había adaptado a una cómoda rutina. El equipo de investigación, compuesto por 3 científicos apirianos y 2 observadores de la República Acuática, se dedicó a catalogar el desarrollo tecnológico y la evolución cultural humanos desde su posición oculta tras la luna más grande de Júpiter. El Dr. Belot, investigador jefe de la estación, revisaba los datos más recientes cuando su panel de comunicaciones se iluminó con una señal urgente y prioritaria. La frecuencia era una que nunca había visto. No era humana, no provenía de ninguna de las rutas marítimas galácticas habituales, y definitivamente no provenía del Consejo. Ordenador, identifique la fuente de la señal, ordenó en su lengua materna. Origen de la señal desconocido. Clasificación, hostil. Advertencia. Se detectaron varias naves grandes acercándose al perímetro del sistema. La configuración coincide. Formación de asalto del clan devastador. Las palabras congelaron el sistema circulatorio de Belkov. Los clanes devastadores eran los depredadores más temidos de la galaxia, una confederación de especies guerreras que llevaban más de 1000 años expandiendo su territorio. Tomaban lo que querían y no dejaban más que mundos vacíos. Nadie los había visto en este sector en décadas. ¿Cuántas naves?, preguntó Belot con voz apenas firme. La flota se estimaba en 47 naves. Designación de clase, cruceros de asalto pesados y plataformas de bombardeo planetario.
Tripulación estimada, 200.000 guerreros devastadores. Las 4 manos de velcro sobrevolaron su consola mientras activaba los protocolos de emergencia. Un mensaje explotó hacia los mundos del Consejo más cercanos. Pero incluso a velocidades de comunicación superiores a la de la luz, tardarían 6 días estándar en llegar a la civilización. Para entonces, todo este sistema sería un campo de escombros. Los devastadores no estaban allí en busca de recursos. El sistema Saúl era demasiado pobre en materiales útiles como para justificar su atención. Estaban allí porque alguien había filtrado información sobre la debilidad de la humanidad. Algunas especies de la galaxia aún rendían tributo a los clanes devastadores proporcionándoles información sobre objetivos fáciles. Los humanos serían la presa perfecta, una especie débil sin alianzas defensivas ni forma de contraatacar. A través de su equipo de monitoreo, Belot observó cómo la flota devastadora se desplegaba en una clásica formación de depredación. Se posicionarían alrededor de la Tierra, demostrarían su abrumador poder y luego exigirían la rendición completa de la especie humana. Aquellos considerados útiles serían tomados como esclavos. El resto sería eliminado para prevenir futura resistencia. La nave devastadora líder, un enorme dreadnought llamado el Triturador de Huesos, transmitió un mensaje hacia la Tierra en idiomas galácticos estándar. La matriz de traducción lo convirtió a idiomas humanos y lo transmitió en todas sus frecuencias de comunicación. Atención, especies inferiores. Aquí el jefe de guerra Grotar de los clanes devastadores. Su sistema ahora nos pertenece. Han ganado la rotación solar para rendirse incondicionalmente o enfrentar la destrucción total. Preparen a sus guerreros más fuertes para una muerte honorable y a su población para la servidumbre. La resistencia es inútil. Velcro observó la respuesta humana con creciente temor. Sus gobiernos entraron en sesiones de emergencia. Sus primitivas fuerzas militares se desplegaron en posiciones defensivas. Sus cadenas de noticias comenzaron a transmitir advertencias sobre la invasión alienígena. ¿Pero qué podían hacer? Sus armas más poderosas no podían rayar la armadura de los devastadores. Sus naves más rápidas no podían superar en velocidad a los exploradores devastadores. Y su especie entera sumaba menos de 8.000 millones, una fracción de la fuerza que ahora rodeaba su mundo. La flota devastadora esperó exactamente una rotación de la Tierra sobre su eje. Al no haber rendición, Grotar dio la orden de comenzar la demostración. 3 cruceros devastadores se posicionaron alrededor de la luna terrestre y dispararon una única descarga coordinada. La luna, que había orbitado la Tierra durante miles de millones de años, se quebró como un huevo y se deshizo en una lluvia de escombros. El mensaje era claro: ríndanse o vean morir su mundo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En lugar de pánico, en lugar de una rendición inmediata, la respuesta humana se transmitió en todas las frecuencias a las que tenían acceso. Provenía de un único lugar, un lugar que sus bases de datos identificaron como el Pentágono, cuartel general del Ejército de los Estados Unidos. El mensaje fue breve y lo entregó un humano con uniforme militar. Soy la general Patricia Morrison, jefa del Estado Mayor Conjunto. Mensaje recibido y comprendido. La Tierra no se rinde. Ya vamos. La risa de Grotar resonó por los paneles de comunicación. ¿Y en qué? Sus juguetes que ni siquiera pueden alcanzar la velocidad de escape sin asistencia química. Sus armas que disparan pequeños perdigones de metal. Esto será entretenido. Pero el Dr. Belcrot notó algo que escapó a la atención del jefe de guerra. La respuesta militar humana no fue aleatoria ni de pánico. Por toda la Tierra, los sistemas de transporte se movían con una coordinación inusual. Las bases militares se activaban siguiendo patrones que sugerían una planificación cuidadosa. Lo más sorprendente fue que las instalaciones de lanzamiento espacial de todo el mundo comenzaron a lanzar cohetes a la órbita a una velocidad muy superior a cualquier récord anterior. En 6 horas, casi 200 pequeñas naves humanas habían alcanzado la órbita terrestre. Eran claramente naves civiles modificadas apresuradamente para uso espacial. Transbordadores, naves experimentales, incluso algunas que parecían naves espaciales privadas construidas por entusiastas. Ninguna de ellas portaba armas capaces de amenazar a una nave devastadora. Jefe de guerra, informó uno de los subordinados de Gra, los humanos están lanzando una especie de flota.
Deberíamos destruirlos. No, respondió Graktar divertido. Que vengan. Quiero ver qué pueden hacer sus guerreros más fuertes antes de que terminemos esta farsa. La flota humana se dispuso en una formación dispersa y comenzó a avanzar hacia las naves devastadoras. Su aceleración era patética para los estándares galácticos, y sus naves claramente se esforzaban por mantener incluso el soporte vital básico en el vacío del espacio. Les tomaría más de una hora alcanzar el alcance efectivo de sus armas, suponiendo que pudieran funcionar en el espacio. El Dr. Belkrot monitoreaba a ambas flotas cuando notó algo que le dio un vuelco el corazón. Las naves humanas no se dirigían a la flota devastadora. Se dirigían al campo de escombros que había sido la luna de la Tierra. Para observar más de cerca. Fue entonces cuando las vio. Moviéndose entre los restos de su luna destrozada, figuras humanas con trajes espaciales primitivos recolectaban algo. No muestras minerales ni tecnología recuperable, sino fragmentos específicos de escombros. Grandes piezas, aproximadamente cilíndricas, que cargaban en su pequeña nave espacial con evidente dificultad. Ordenador, analizar actividad humana en el campo de escombros lunares, ordenó. Análisis completo. Los humanos están recuperando lo que parecen ser grandes cilindros metálicos de los restos lunares. Masa de los objetos individuales de aproximadamente 200 kilogramos cada uno. Propósito desconocido. La mente de Velcro corría. ¿Qué podría valer la pena recuperar de su luna destruida? ¿Qué podría ayudarlos contra la flota Ravager? Entonces su computadora de análisis sonó con información adicional. Datos adicionales. El análisis espectral indica que los cilindros contienen material orgánico en animación suspendida. Se detectaron signos de vida pero latentes. Material orgánico en su luna. Eso no tenía sentido. La luna de la Tierra era una roca muerta. Siempre lo había sido. A menos que la computadora acceda a la base de datos cultural humana. Busque cualquier referencia a material orgánico almacenado en instalaciones lunares. Búsqueda completa. Múltiples referencias encontradas al Proyecto Santuario, un programa militar humano clasificado iniciado hace 50 años. Propósito: preservación de emergencia de los depredadores del ápice de la Tierra en instalaciones criogénicas lunares. Los especímenes almacenados incluyen tigres siberianos, leones africanos, tigres de Bengala, osos polares, grandes tiburones blancos, cocodrilos de agua salada y otros. Los 4 corazones del Dr. Belkov dejaron de latir por completo. Los humanos no solo habían logrado el vuelo espacial a pesar de sus limitaciones. Habían estado planeando algo como esto. Habían tomado a los depredadores más peligrosos de su planeta, las criaturas que cazaban y mataban humanos con regularidad, y los habían almacenado en instalaciones ocultas en su luna, no como mascotas, ni para su conservación, sino como armas. En sus pantallas, Belkrot observó cómo la nave espacial humana terminaba su lúgubre cosecha y comenzaba a regresar a la Tierra. Pero no aterrizaban. Se dirigían a la nave devastadora más grande, la propia trituradora de huesos. El jefe de guerra Grokar notó la aproximación y abrió un canal de comunicación. Así que, después de todo, los débiles humanos habían decidido lanzar un ataque desesperado. ¿Qué llevan en esas patéticas naves? Explosivos, armas químicas, da igual. Nuestros escudos detendrán cualquier cosa que nos lancen. La respuesta provino de una nave humana, solo audio, transmitida por alguien cuya voz sonaba sorprendentemente tranquila para alguien a punto de morir. Soy la sargento María Rodríguez, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No llevamos armas, jefe de guerra. Entonces, ¿qué cree que puede lograr con sus juguetes? Hubo una pausa, y cuando la humana volvió a hablar, había algo en su voz que le puso los pelos de punta a Belot. Era el sonido de alguien que había aceptado su propia muerte y ansiaba llevar a otros consigo. No llevamos armas, repitió. Llevamos tigres. Los tigres rugieron. El jefe de guerra Groktar miró su pantalla de comunicación durante varios segundos, seguro de que la matriz de traducción había fallado. ¿Tigres? ¿Qué son los tigres? La voz del sargento Rodríguez llegó por el canal, y esta vez definitivamente había humor. Humor negro, el que desarrollan los soldados cuando están a punto de cometer una locura. ¿Por qué no lo averiguan? La flota humana se había dispuesto en una formación de ataque perfecta alrededor del triturador de huesos.
No era perfecta según los estándares militares galácticos, sus vectores de aproximación eran torpes, su espaciamiento era ineficiente y sus naves claramente no estaban diseñadas para el combate, pero eran perfectas de una manera que Gra estaba a punto de comprender. Todas las naves, continuó Rodríguez, su voz transmitiéndose ahora a toda la flota de devastadores. Recuerden su entrenamiento. Estas cosas mataron nuestra luna. Amenazaron nuestro mundo. Y creen que somos débiles. Es hora de mostrarles lo que los hijos de la Tierra pueden hacer. Comienza la operación Garra y Diente. La primera nave humana no disparó armas contra el triturador de huesos. En cambio, se estrelló directamente contra la bahía principal del hangar del acorazado, su casco agrietándose como un huevo contra la armadura de la nave devastadora. La explosión fue diminuta para los estándares de combate espacial, apenas lo suficiente como para arañar los escudos de la enorme nave. Grotar rió. Ataques suicidas. ¡Qué primitivo! Su sacrificio no logra nada. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Comenzaron en la bahía del hangar donde se había estrellado la nave humana. Los guerreros devastadores, cada uno de 3 metros de altura y armados con armas que podían arrasar edificios, comenzaron a transmitir señales de pánico. Sus disciplinadas comunicaciones militares se disolvieron en el caos. Algo está suelto en la sección 7. Se mueve demasiado rápido para rastrearlo. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Mató a Braur. Le arrancó la garganta. Gra cambió su pantalla principal a las transmisiones de seguridad internas de la bahía del hangar. Lo que vio no tenía sentido. La nave humana se rompió al impactar, liberando lo que parecía ser una criatura con rayas anaranjadas y negras de unos 2 metros de largo. Era claramente biológica, no mecánica. También estaba muy furiosa. La criatura se movía como un líquido mortal por su nave. Guerreros devastadores, tropas de élite que habían conquistado docenas de mundos, huyeron aterrorizados mientras algo que no podían comprender los perseguía a través de su propia nave. No usaba armas de energía ni tecnología avanzada. Usaba garras, dientes y un profundo conocimiento de cómo matar. ¿Qué es eso?, preguntó Gra por encima de la calma. La voz de Rodríguez, ahora abiertamente divertida, respondió: es un tigre siberiano. Unos 200 kilogramos de músculo, hueso y mala actitud. En la tierra, cazan cosas más grandes que tus guerreros por diversión. Una segunda nave humana se estrelló contra el muelle de atraque de babor de los trituradores de huesos. Luego, una tercera golpeó el costado de estribor. Cada impacto liberó a otro depredador rayado, y cada tigre comenzó inmediatamente a hacer lo que los tigres habían evolucionado para hacer durante millones de años. Estaban aprendiendo algo que los cazadores humanos sabían desde hacía siglos. No importa lo grande, fuerte o avanzado que seas. Cuando un tigre decide a tu presa, tus ventajas se vuelven irrelevantes. Los tigres no luchan limpio. No luchan con honor. Luchan para matar. Y son muy buenos en ello. Señor, el oficial táctico de Gra informó, estamos recibiendo informes similares de toda la flota. Naves humanas están embistiendo nuestras naves y liberando armas biológicas. Las bajas aumentan rápidamente. Grotar cambió sus pantallas para mostrar las transmisiones de toda su flota. El patrón era el mismo en todas las naves. Las naves humanas embestían a los dreadnoughts devastadores, rompiéndose para liberar a los depredadores máximos de la Tierra en los pasillos y áreas de mantenimiento donde los enormes alienígenas no podían usar sus armas pesadas con eficacia. En la garra de la venganza, un oso polar se abría paso metódicamente por los camarotes de la tripulación. Los osos polares, como podrían haberles dicho los humanos, no eran las criaturas adorables que parecían en los antiguos videos de la Tierra. Eran 400 kilogramos de eficiencia depredadora, diseñados por la evolución para cazar en los entornos más hostiles de la galaxia. En el Bloodrinker, un gran tiburón blanco se movía de alguna manera por las secciones inundadas de la nave, convirtiendo las zonas acuáticas de la tripulación de los devastadores en un terreno de caza. Los miembros de la República Acuática de la Alianza de Devastadores estaban descubriendo por qué los humanos habían pasado miles de años temiendo a estas criaturas. Pero los tigres eran los peores. Los tigres eran cazadores inteligentes. Aprendieron sus patrones de alabanza y adaptaron sus tácticas en consecuencia. Tras las primeras bajas,
dejaron de atacar directamente a los guerreros devastadores y comenzaron a usar la propia arquitectura de la nave en su contra. Usaron conductos de ventilación, túneles de mantenimiento y secciones oscuras para preparar emboscadas. Parecían comprender que sus presas portaban armas de energía y ajustaron su enfoque en consecuencia. Lo más aterrador era que se coordinaban. ¿Cómo se comunican?, exigió Gra, observando cómo 3 tigres ejecutaban una maniobra de flanqueo perfecta contra un escuadrón de sus guardias de élite. No tienen tecnología. No necesitan tecnología, respondió Rodríguez. Su nave se dirigía hacia el triturador de huesos, y Grokkar pudo ver a través de sus sensores que llevaba algo diferente a las demás, algo más grande. Los tigres son cazadores sociales cuando es necesario. También son muy buenos aprendiendo de sus errores. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Grokkar. A su alrededor, su nave estaba siendo sistemáticamente despejada de tripulación por criaturas que no deberían representar ninguna amenaza para una fuerza militar galáctica. ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Condiciones? Rodríguez parecía genuinamente sorprendido. No tenemos condiciones. Viniste a nuestro sistema. Destruiste nuestra luna. Amenazaste nuestro mundo. Esto no es una negociación, jefe de guerra. Esto es control de plagas. La nave de Rodríguez completó su aproximación y se estrelló contra la sección de mando del triturador de huesos. El impacto destrozó la nave humana como todas las demás. Pero lo que emergió de los restos fue diferente. Era definitivamente felino, pero más grande que los demás. Mucho más grande, casi 4 metros desde la nariz hasta la cola, con músculos que ondulaban bajo el pelaje a rayas naranjas y negras. Se movía con la misma gracia fluida que los felinos más pequeños. Pero había algo más en su porte. Inteligencia. Propósito. Computadora. Gra susurró. Identificar criatura. Clasificación de especie. Panteterra tigris altea, designación común, espécimen alfa de tigre siberiano. Anote las modificaciones genéticas detectadas. Tamaño mejorado, densidad muscular mejorada, función cognitiva mejorada. Ustedes los modificaron. Nosotros los mejoramos. La voz de Rodríguez llegó a través de sus altavoces incluso mientras la criatura acechaba a través de su nave hacia la cubierta de mando. Resulta que cuando les das a los tigres cerebros más grandes y cuerpos más fuertes, se vuelven realmente buenos en la resolución de problemas. ¿Quién lo diría? Grokkar buscó su arma, un rifle de plasma capaz de derretir la armadura de una nave espacial. El tigre lo miró directamente a través de la cámara de seguridad e hizo algo que hizo que sus 4 corazones se detuvieran. Sonrió, no la expresión de un animal tonto, sino la sonrisa calculada de un depredador que entendía exactamente lo que estaba cazando. Entonces se movió más rápido de lo que los reflejos mejorados de Grokkar podían rastrear, desapareciendo de la vista de la cámara. ¿Dónde está?, gritó al resto de la tripulación. ¿Dónde está? Las luces se apagaron. Se activó la energía de emergencia, bañando la cubierta de mando en una luz roja. En el resplandor carmesí, las sombras parecían moverse con un propósito propio. Grokkar giró, intentando rastrear un movimiento que podría o no estar allí. ¿Quieren saber lo más gracioso? La voz de Rodríguez parecía provenir de todas partes y de ninguna. Ni siquiera enviamos a nuestros mejores depredadores. Esperen a encontrar lo que guardamos en las profundidades del océano. Algo se movió en su visión periférica. Grokkar giró y disparó. Su rifle de plasma descargó suficiente energía para destruir un edificio. La explosión iluminó la cubierta de mando por una fracción de segundo, revelando solo espacio vacío. Lo que pasa con los tigres, continuó Rodríguez, su voz ahora definitivamente provenía del interior de su nave, es que no solo te matan. Primero te estudian. Aprenden tus patrones. Descubren tus debilidades. Luego las explotan. Grokkar oyó un sonido a sus espaldas y se giró, disparando de nuevo. Esta vez, el destello de sus armas reveló algo que lo hizo gritar. El tigre estaba allí, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero no atacaba. Estaba observando, aprendiendo. El sargento Rodríguez, informando, se escuchó una nueva voz por el comunicador. Rodríguez estaba dentro de su nave, en su cubierta de mando. El triturador de huesos está seguro. Repito, la nave insignia está segura. Imposible,
jadeó Grottar. Eres humano. No puedes sobrevivir en nuestra atmósfera. Jefe de guerra del cuerpo de marines, respondió Rodríguez. Y ahora podía verla. Era más pequeña que cualquiera de sus guerreros, vestía una armadura primitiva y portaba armas que no podían penetrar los escudos personales de los devastadores. Además, tenía al tigre a su lado como un compañero entrenado. Nos adaptamos, improvisamos y superamos. Además, llevamos equipo de respiración a la flota. Llegaban informes similares. Marines humanos que trabajaban junto a los depredadores ápice de la Tierra habían capturado sistemáticamente todas las naves devastadoras. No destruidas, capturadas. La misma especie que el Consejo Galáctico había descartado como demasiado débil para ser miembro, acababa de derrotar a la fuerza militar más temida de la galaxia utilizando tecnología primitiva y pensamiento creativo. ¿Cómo?, preguntó Grokar. Rodríguez se quitó el casco, revelando un rostro que parecía demasiado joven para estar al mando de este tipo de operación. Cometiste el mismo error que todos cometen con los humanos. Te centraste en nuestras debilidades en lugar de en nuestras fortalezas. Sí, somos físicamente débiles comparados con la mayoría de las especies galácticas. Pero también somos la única especie lo suficientemente loca como para hacernos amigos de nuestros depredadores ápice. Señaló al tigre que estaba a su lado. Ella, que ahora ronroneaba como un gato doméstico. Les presento a Khan. Ha matado a 17 de sus guerreros en la última hora y apenas está calentando motores. Lo que pasa con los humanos es que no solo sobrevivimos en un mundo lleno de depredadores. Los convertimos en aliados. Grokar miró alrededor de su cubierta de mando. Su tripulación había desaparecido. Su nave fue capturada. Su flota fue derrotada. Todo por una especie que ni siquiera podía luchar contra la fauna de su propio planeta. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Ahora? Rodríguez sonrió. Y por primera vez, Grottar comprendió por qué los tigres sonreían antes de matar. Ahora tienes que explicarle al Consejo Galáctico cómo la especie más débil de la galaxia acaba de conquistar a la más fuerte. Debería ser una conversación interesante. 3 días después, el Dr. Belkov transmitió su informe final al Consejo Galáctico. La estación de monitoreo lo había grabado todo. El ataque de los devastadores, la respuesta humana y las consecuencias. Las 47 naves de los devastadores estaban ahora bajo control humano, tripuladas por marines y sus inusuales compañeros. Los humanos habían enviado una nueva mensaje al Consejo Galáctico. Fue breve y conciso. Solicitud de membresía reenviada. Referencias disponibles a solicitud. Por favor, responda con prontitud.